Bueno, pues nosotros nos tocó hablar sobre la prueba confesional. Mi nombre es Cindy Chávez y mi compañero Julio César Terán. Bien, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación define por confesión que debe de entenderse el reconocimiento que una persona hace sobre un hecho propio que se invoca en su contra, y dicha prueba solo produce efectos en lo que perjudica a quien la hace. Es el modo en que cuentan las partes, es el modo con que cuentan las partes del juicio para llamarse entre sí o llamar a un tercero al juicio para que declare sobre un hecho afirmado. En la doctrina, Miguel Cantor dice que es el derecho que tiene una de las partes para hacer declarar a la parte contraria respecto a las preguntas que le formule, mediante el apercibimiento de tenerlas por contestadas en sentido afirmativo si no comparece. Eduardo Payares dice que es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes de hechos que son propios relativos a las cuestiones controvertidas y en perjuicio propio. Ok, vamos a hablar sobre el objetivo de la prueba confesional, que es la demostración del hecho aducidos por las partes. Es decir, pues toda prueba trata de demostrar si un hecho fue cierto o fue falso, dependiendo, ¿no? Como se mencionó anteriormente en la clase pasada. En los tipos, Rafael de Pinavara nos dice que está la confesional judicial, la extrajudicial, la expresa, la ficta y la simple. En la judicial es aquella que se ha rendido dentro del juicio ante la autoridad judicial. En la confesión extrajudicial es aquella que se ha rendido fuera del juicio. En la confesión expresa es la confesión externada en forma verbal o por escrito de alguna de las partes, pues en el proceso. En la confesión ficta es aquella la cual en virtud de disposiciones legales se tiene por confesa al absolvente. En la confesión simple es cuando se reconocen los hechos de una manera terminante, clara y sin condición. Marco Antonio Díaz León nos habla sobre la confesión calificada, la provocada y la tácita. En la calificada, pues cuando se efectúa condicionando su afirmación a otro hecho, lo que claramente limita los efectos probatorios. En la confesión provocada es la que se obtiene mediante el interrogatorio. Se trata de aceptar hechos que son jurídicamente pues favorables. Y la tácita, esta se encuentra prevista en el artículo 878 de la fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que el silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia y no podrá admitirse prueba en contrario. Canton nos habla sobre la confesión directa y la ficta, que la directa es cuando la parte concurre personalmente ante la autoridad y contesta a la posición que le articula la parte contraria. En la confesión ficta se deriva de la rebeldía de una de la parte por no haber concurrido a declarar estando legalmente citado o por haberse negado a contestar alguna pregunta o hacerlo en forma evasiva. Muy bien, yo les voy a hablar lo que es el absolvente, el concepto. Primero vamos a ver lo que es absolver, que es la acción y efecto de contestar las posiciones o preguntas que se formulan en el desahogo de la prueba confesional. Aquí hay que aclarar que las posiciones y preguntas es sinónimo en la prueba confesional. El absolvente es la persona que absuelve, pues responde las posiciones, preguntas que se formulan en el desahogo de la prueba.
En la admisión, según el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, pues son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes, pues aquí la única que por ahorita nos interesa es la confesional. A que la prueba se refiere a las partes, pues con ello, además de respetar la naturaleza de la prueba, pues de otra forma sería testimonial, se da cumplimiento al requisito de que se relacione con los hechos que estén contenidos en la demanda y su contestación. Dos, que tengan la relación con la litis planteada, o sea que se refiere a los hechos controvertidos cuando no hayan sido contestadas por las partes. Tres, que se haya ofrecido acompañada de los elementos necesarios para su desahogo. Pues, por ejemplo, el señalamiento de nombre y domicilio para que se cite a los que deban confesar. Para la parte del desahogo nos vamos a remitir los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Empezamos con el artículo 786, donde dice que cada parte podrá solicitar que se cita a su contraparte para que concurra a absolver posiciones, es decir, pues, responder las preguntas. Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado, con facultades para absolver posiciones. En una empresa de sociedad moral, pues debe de haber un representante legal, que es el que va a acudir ante los tribunales pues a contestar las preguntas, ¿no? Por si hay algún sindicato o organizaciones de trabajadores o patrones, el que va a absolver posiciones va a ser el secretario general en caso de sindicatos o un representante autorizado estatutariamente. En los sindicatos pues se maneja por estatutos. Entonces generalmente es el secretario general el que va a acudir ante los tribunales, hasta la Junta de Conciliación. El artículo 787 nos dice que las partes podrán solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y en general a las personas que ejercen funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como los miembros de la directiva, de los sindicatos, cuando los hechos se dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda. Es decir, pues una persona puede ser dueño de alguna empresa, pero no necesariamente trabaja en ella. Para eso tiene a su gerente, bueno, a su director o gerente de recursos humanos, que es el que se encarga de contratar y de despedir al personal. Entonces, en este artículo, nos dice que que el gerente de recursos humanos de tal empresa puede acudir a absolver las posiciones. Absolver las posiciones, ajá. Nos vamos al artículo 788 y 789. El 788 dice que la Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren en el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen. El 789, si la persona citada para absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieran articulado y calificado de legales. Es decir, si el absolvente no, pues no se presenta al día y hora señalado, recibirá pues un castigo. En este caso yo creo que va a ser de forma monetaria, como una multa de tantos salarios mínimos o más. Y además de eso, pues se dará por cierto todo lo que las posiciones que diga la parte contraria. Por ejemplo, si estamos representando al trabajador y el absolvente, en este caso que va a ser el patrón, no asiste, y una de las preguntas o de las posiciones es de que si en tal fecha, el 16 de noviembre de 1999, se despidió injustificadamente a Juan Pérez, esto se dará por cierto.
Sigo yo. Normas para el desahogo. Continúo con el artículo 790. En la primera fracción de este artículo nos dice que las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, es decir, que las preguntas se pueden hacer de forma directa al absolvente o darle de manera, o dárselas por manera escrita, y que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia. En la fracción 2 o segunda nos dice que las preguntas se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos. Es decir, no se van a realizar preguntas que no tengan nada que ver con la litis. No deberán ser insidiosas o inútiles. Por insidiosas quiere decir que hagamos una pregunta que esté muy compleja para el absolvente y que esto sea de manera intencional. Y por inútiles que hagamos unas posiciones que no tengan nada que ver con la litis. En la fracción tercera dice que el absolvente deberá identificarse con cualquier documento oficial, desde con pues el INE, pasaporte, etcétera, y bajo protesta de decir la verdad, responder por sí mismo sin asistencia. No podrá valerse de borrador de respuesta, pero sí se le permitirá que consulte notas o apuntes si la Junta, después de conocerlos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. Es decir, pues no va a llevar todas las respuestas en borrador, simplemente se podrá tener como una fecha que es difícil de recordar. Entonces, si el juez lo considera válido, pues se lo va a permitir. La fracción cuarta nos dice que cuando las posiciones se formulen oralmente, se hará constar textualmente en el acta respectiva. Es decir, si las preguntas se hacen ahí mismo en el juicio, se van a apuntar en el acta que se está llevando a cabo. Y cuando sean formuladas por escritos, se mandará a agregar a los autos, a la carpeta. En la quinta, dice la que si las posiciones o preguntas serán calificadas previamente y cuando no reúnan los requisitos que se refiere a la fracción 2, la Junta las desechará asentando en autos y el fundamento y el motivo concreto en que apoye su resolución. Es decir, que antes de hacer las preguntas, entonces la Junta ya debe conocer qué posiciones se les va a realizar la absolvente y esta las va a calificar. Si recordemos que no debemos hacer posiciones inútiles o insidiosas. Si recaen en esto, pues la Junta las va a desechar, las va a eliminar. En la fracción 6, sexta, el absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar la explicación que juzgue conveniente a las que le pida la Junta. Las respuestas también serán contestar textualmente en el acta respectiva. Es decir, que si la Junta o el juez que considera necesarios que aparte de contestar sí o no, o negando o afirmando, se le puede requerir una explicación a esto, ¿no? Y esta explicación se le va a agregar al acta que se esté llevando a cabo. En la fracción séptima, dice que si el absolvente se niega a responder a sus respuestas o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello. Quiere decir que si el absolvente se le hace la posición 2 o 3 veces y él se niega a contestarla, pues se dará por cierto. En la calificación de las posiciones, una vez que la parte oferente formuló las posiciones, pues debe de intervenir la autoridad para emitir su calificación al respecto. Debe de establecer qué posiciones califica de legales y cuáles no, para así que quede obligada, en este último de los casos, a asentar en autos el fundamento y motivo concreto por el cual apoye su resolución. Y para finalizar esta exposición, vamos a ver lo que es la valoración. Nos dice Marco Antonio Díaz de León que define la valoración de la prueba no es otra cosa que la apreciación mental que realiza el juzgador con objeto de formarse una convicción
sobre la eficacia que tengan los medios de prueba que se hubieran llevado al proceso. Está basado en las circunstancias de que el juez, al juzgar, forme su convicción acerca de la verdad de los hechos afirmados en el proceso, libremente por el resultado de las pruebas, es decir, empleando las reglas de la lógica de acuerdo con su sentir personal, racional, la experiencia, conocimiento de la vida o en conciencia, sin impedimentos de ninguna especie y menos de orden jurídico. En el derecho procesal laboral es concordante que en este principio, pues las juntas deben formar su convicción libremente acerca de la verdad de los hechos por el resultado de las pruebas. Pues más que nada, aquí el juzgador se va a formar su propio criterio de, en este caso de las pruebas confesionales, de si es cierto o no lo que se respondió. Y recordemos que en el derecho laboral, el patrón es el que encargado de demostrar o de probar si los hechos, ¿no? Si el trabajador dice me despidió en tal fecha, y el patrón dice que no, pues el patrón es el que tiene que demostrar que no fue así. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.